Y damas y caballeros, son las 7 aquí en el estudio de radio. Comienza un día nuevo, es una nueva semana. Hoy era un día muy caluroso, son 20 centígrados afuera del estudio. Y felicitaciones a todas las madres que ayer celebraron el Día de la Madre. Vamos a empezar con una nueva semana con el Señor. Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos latinos, Iglesia Latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Oh, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Y Él una vez más, el Consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí,
sostienes, me fortaleces, ayudándome. Una vez más, tú en mí, Espíritu Santo de Dios, una vez más, el débil dice fuerte soy, ayudándome. Una vez más, que en el dolor puedo cantar, puedo reír. Espíritu Santo, y es por ti. Una vez más, me ayudas, me fortaleces. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Y te alabaré con todo mi corazón. Y te alabaré con todo mi ser. Y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor, eres mi Dios. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Yeah. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Y te alabaré con todo mi corazón. Y te alabaré con todo mi ser. Y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor, eres mi Dios. Y te alabaré con todo mi corazón. Y te alabaré con todo mi ser. Y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor. Y te alabaré con todo mi corazón. Y te alabaré con todo mi ser. Y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor. Eres mi Señor, eres mi Señor, eres mi Dios. Señor, gracias por la oportunidad de presentar esta semana de nuevo una edición de Una Nueva Semana con el Señor. Señor, te pido para mover poderosamente a través de la transmisión de esta noche y que toques los corazones de aquellos que nos están escuchando. Y las personas que abren su corazón para recibir de ti, te pido, Señor, para que tu palabra entre en sus vidas, que tu espíritu se va a mover en sus vidas, que va a traer transformación, cambio, que va a traer sanación, fortaleza en cada uno su vida. Porque tú eres el único Dios, el Dios de Jacob, Abraham y Isaac.
Y esa transmisión la vamos a dedicar completamente a tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Sobre todo poder iré, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fue
sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Ah, qué bella canción. A veces no podemos ver lo que Dios está haciendo, pero Dios está obrando. Aunque no lo podemos ver, está obrando. Dios está abriendo caminos. Y vamos ahora para las felicitaciones de los cumpleaños de la semana pasada. Tengo que ver quién estaba de cumpleaños. Natalia Dahon estaba de cumpleaños y Chanel Ursalita en Rotterdam también estaba de cumpleaños. Muchas felicitaciones y felicidades. Que Dios les siga bendiciendo. Y también una felicitación para Armando Rincón y Jesse Perota con el nacimiento de su primera hija. Y para ustedes primero tengo esta canción. Vamos. Especialmente para los cumpleaños de la semana pasada. Y tengo una canción especialmente para ustedes. Vamos a cumbiar un poquito. Suena, suena, suena. Otra
Señor, que el mar rojo nos abrió. Canten las naciones tu nombre, oh Señor, grande es tu fidelidad. Vamos a exaltar a nuestro Señor, que el mar rojo nos abrió. En medio del desierto tu voz se oirá y mi alma se alegrará. Rey de reyes poderoso, nombre sobre todo nombre, con todas nuestras fuerzas tus hijos te adorarán. Amar, como no te voy a querer, si tú eres la razón de mi vida y existir. Como no amarte a ti, como no quererte si me siento feliz siempre a tu lado. Tú eres vida, mi corazón, tú me has dado salvación, de tu amor me has llenado y me has dado tu perdón. Melodía, mi corazón, tú me has dado salvación, de tu amor me has llenado y me has dado tu perdón. Suena, suena, el acordeón. Somos el ejército de Cristo. ¡Arriba! Somos el ejército de Cristo, siempre preparados para la guerra y con la armadura de mi Cristo y el lleno de la salvación. Somos el ejército de Cristo, siempre preparados y en victoria, y cuando llegamos a la batalla la ganamos en ayuno y oración. Soy más que vencer, soy más que vencer, soy más que vencer. En el nombre del Señor, soy más que vencer, soy más que vencer, soy más que vencer. en el nombre del Señor. Seguimos adelante, somos siervos del Señor. Nunca retrocedemos hasta llegar al final. Las cosas viejas pasaron, el mundo ya quedó atrás. Con Cristo nos veremos en la patria celestial. En la patria celestial, me voy a gozar. En la patria celestial, allí estará. Celestial, me voy a gozar. Celestial, allí estará. Gózate conmigo. ¡Hey, hey, hey, hey! Y nos vamos con Cristo. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Y son casi las 7:30 aquí en el estudio de Radio Comienza un Día Nuevo.
Quiero orar esta noche para algunas personas y te invito, si tienes una necesidad en tu vida, para que oras conmigo. Mantén tu necesidad en tu mente cuando vamos en oración. Padre nuestro, te agradezco, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por cada bendición de cada día, porque cada día nos levantamos y tú nos das el aire que podemos respirar, Señor. Tú abres nuestros ojos y podemos ver la grandeza y la boniteza de tu creación, Señor. Pero, Señor, hay personas que hoy están en necesidad. Y quiero traer esas personas ante tu trono de victoria, tu trono de santidad, Señor. Quiero traer a mi suegra Ivy Richards y mi suegro Amirko Winkler por pronta recuperación. Quiero traer también a Ketty, Señor, y a María para sanación. Yo te pido, Señor, para que obras de una forma sobrenatural en sus vidas, Señor. Traigo también a Mirla Solellana y su familia ante tu trono. Oh Señor, tú conoces la necesidad de Mirla. Y te pido, Señor, ten con confianza para hacer una obra sobrenatural en su vida. Traigo también a Mamalí ante tu trono, Señor, para sanación, para fortaleza, Señor. Y te pido una obra sobrenatural esta noche, Señor, para la familia de Urvin, para la señora Damasco, para Patricia Iglesias. Te lo pido también para Natalie Flores en Caracas, Señor, que obra, Señor, en las vidas de esas personas, Señor. Que esas personas pueden decir, Señor, que solo tú, Señor, haces milagros. Tú eres el verdadero Dios, el Dios soberano, Señor. Traigo también a Amaryllis Dasset ante tu trono para fuerza y una obra sobrenatural. Y, Señor, te agradezco, Señor, por lo que has hecho hasta ahora para Armando Rincón y Jesse Perrota, Señor. Te agradezco por la nueva vida que les ha regalado. Y te pido como siempre, Señor, tu piedad y tu perdón para el mundo. Porque todos nosotros pecamos. Estamos desobedientes a ti. Y te pido, Señor, por cada una persona en este mundo, tu piedad y tu perdón. Y te pido, Señor, para que obres en la congregación de la Iglesia Evangélica de la Puerta en Amsterdam Norte, en Kampen, Señor, en Utrecht, Señor. Y te pido, Señor, tu bendición especial para la familia Solellana. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El sonido del silencio, del que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares y mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan, bien está por comenzar. Otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esta eterna libertad, y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. Pronto sé que me hablará.
del silencio donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza. Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás. Eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esa eterna libertad, y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablarás. Escucharte en tu silencio. Vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esa eterna libertad, y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablarás. Háblame, Señor, háblame, Jesús. Háblanos, Jesús, háblanos, Jesús. Apláudale fuerte a Él en esta noche. Él es fiel, Él es bueno. Sí, una bella canción. Y esta noche tenemos bendiciones para Romana Molina en Bonaire, también para Bernadette Damasco, pronta recuperación para la señora Damasco. Y bendiciones también para Gladys Koch y Gladys Carrasco. Para ustedes tengo la próxima canción. Señor, solo tu agua purifica la esperanza y a veces sucia atrapa nuestras almas. Y hace que caiga como una mancha el desconcierto. Solo un poco, no existen desiertos. Y hoy, Dios, quiero pedirte que tu espíritu nos limpie Con un bendito torrencial, que nadie quede sin mojarse en tu aguacero, para que el odio al fin se arranque de este suelo. de amor y empapa la arrogancia, el desconsuelo, y tierra fértil sea la vida de tu pueblo. y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor.
esperanza y a veces sucia atrapa nuestras almas y hace que caiga como una mancha el desconcierto. Tan solo un poco, no existen desiertos. Y hoy Dios quiero pedirte que tu espíritu nos limpie con un bendito torrencial. Que nadie quede sin mojarse en tu aguacero, para que no se arranque de este suelo. De amor empapa la arrogancia, el desconsuelo, y tierra fértil sea la vida de tu pueblo. Y haz que el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Y dice mi gente, Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. arriba. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Para que todo el mundo cante esa canción. Por esa tierra linda que espera. Ay, que llueva, ay, que llueva. La alegría, La amistad. Humildad. la fe, libertad, Esperanza. La paz. Yo no quiero quedarme bajo techo. Cuando derrames tu agua en nuestro pecho. Pero que llueva tu amor, que llueva tu amor. Agua fresquita de tu manantial. y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Tremenda canción. Aleluya. Dios es bueno. Bendiciones esta noche para Natalie Flores y su familia en Caracas. Bendiciones y saludos también para tía Mireya Natale y la familia Natale completa en Caracas. Bendiciones y saludos también para Angela Crown y Judith Reina. Para ustedes tengo la próxima canción. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboseth, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboseth que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo:
El Rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que Él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey, vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerás, una luz a lo de tu bajará, tu vida nunca más será igual. El Rey te manda a llamar. Escucha bien lo que te digo. El Rey te manda a llamar. Todo lo que el enemigo te robó, Él te lo devuelve al 100 por 1. El Rey te mandó a llamar. Todo ojo le verá, todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará. Vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, y se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. El que ha de venir vendrá, el que ha de venir vendrá. Su cumplimiento está cerca ya, su cumplimiento está cerca ya. Y viene las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, y se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. Vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. Y viene todo ojo le verá, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Nubes montado en un caballo blanco, todo ojo le verá, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Nubes montado en un caballo blanco. Sí, Jesús va a venir en un caballo blanco. Mientras vamos a preparar la prédica de esta semana, voy a dedicar la próxima canción con mucho cariño y deseos de bendición a la familia Richards en Holanda, para mi suegra Ivy, mi suegro Papa Winkler, para Judy y su casa, Fernando y su casa, también para Marcelo
y también para Kilian y Kiara. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba.
bendiciones también esta noche para Oma Chechi y Mama Lee. Muchos saludos, deseos de bendiciones y que Dios les siga bendiciendo, Mama Lee y Oma Chechi. Especialmente para ustedes tengo esta canción, una canción de los viejitos. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando
Buenas tardes a todos los hermanos, que Dios les bendiga. Yo soy el pastor Antonio Herrera de la Iglesia Evangélica La Puerta en la ciudad de Campen. Ok, en este día quiero transmitirles un mensaje y deseo de todo corazón que les pueda servir, que les pueda hablar a su corazón, a su convicción. Y quiero pedirte precisamente que tenga tu Biblia abierta en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 18. Amén. Quiero dar una pequeña introducción a este mensaje que dice: el psicólogo y consultor Jack Gibb dijo que la confianza es el resultado de un riesgo que vale la pena correr. Oiga lo que dice este especialista psicólogo consultor Jack Gibb. La confianza es el resultado de un riesgo que vale la pena correr. En esto podemos ver una descripción maravillosa de lo que significa la confianza. Cuando otros confían en nosotros, ellos realmente corren un gran riesgo. No obstante, cada vez que la gente confía en nosotros sin ser defraudados, entonces se reduce el riesgo y se edifica la relación en cuestión. Amén. Hay una buena pregunta que nos podemos hacer aquí, que es: ¿será que tu palabra es confiable? Es una buena pregunta que nos podemos hacer. ¿Será que nuestra palabra es confiable? Vamos a leer en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 18. En el libro de Ruth, capítulo 3, 18 dice: entonces Noemi dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Vemos aquí dos mujeres de confianza, especialmente Ruth, la nuera de Noemi, gran ejemplo para todos nosotros los cristianos. La vida, el testimonio de Ruth, una mujer que era moabita, que no pertenecía al pueblo de Dios, pero por la decisión que tomó de hacer del pueblo de Noemi su suegra, su pueblo, y de hacer del Dios de Noemi su Dios, esta mujer demostró ser una persona de palabra y de confianza, porque así lo hizo. Y nos habla aquí sobre Boaz. Este texto nos habla sobre Boaz, que sería el futuro esposo de Ruth. Este hombre quería casarse con Ruth porque él vio en ella una actitud correcta. Él vio en ella una mujer de confianza, una mujer de palabra. Hermanos, si deseamos ser cada vez más dignos de confianza y mejorar nuestras relaciones, entonces no nos olvidemos de estos 3 puntos que yo les voy a transmitir. Quiero hablar hoy sobre el factor confianza. Ese es el nombre de mi mensaje. El primer punto que quiero hablar sobre la confianza comienza con nosotros mismos o contigo mismo. Vamos a leer en Génesis capítulo 20, 11, 12. En Génesis capítulo 20, 11, 12 dice: y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Ok, aleluya. Es importante recordar que las medias verdades de un cristiano demuestran la falta de confianza en Dios. Y este texto aquí de Génesis nos está hablando del hombre que llama la Biblia el padre de la fe. Abraham es el padre, llamado el padre de la fe. Es un nombre que normalmente es un hombre era de confianza, de palabra. Él era confiable, él tenía una relación personal con Dios, él hablaba con Dios directamente. Pero se encontró en una situación un poco embarazosa, que en la época cuando usted llegaba a un país como Egipto y tenía una mujer muy bonita, el faraón o el rey de ese lugar podía perfectamente mandar a cortarle la cabeza para quedarse con esa mujer y así unirla a su harén de mujeres. Entonces él tuvo temor. El pensamiento lo hizo perder la perspectiva de su relación con Dios y dijo: yo voy a decir, no voy a decir que eres mi esposa, vas a decir que eres mi media hermana. Es verdad que era la media hermana, pero en realidad primero era su esposa. No sabemos por qué Abraham pensó erróneamente que Abimelech, el rey, era un hombre malo. Por esa razón tomó la decisión de cortarle
contarle, una media verdad. Según esta historia bíblica, Abraham pensó que era más apropiado engañar a Abimelech en lugar de confiar que Dios podría trabajar en la vida del rey. Pero él se desesperó y empezó a buscar una solución por sus propios medios y terminó diciendo una media verdad. Entonces eso debilita nuestro carácter. Por eso, iglesia o hermanos, no alimentemos la idea de que Dios no puede trabajar en situaciones difíciles. Porque el confiar en Dios comienza con nosotros mismos. El confiar en Dios comienza con ti mismo. No podemos hablar de confianza si nosotros no confiamos en Dios. A veces sucede que no podemos comprender la situación completamente, pero si confiamos en Dios, entonces Él podrá intervenir cuando menos lo pensamos y de la mejor manera, o como nosotros menos pensamos. Alguien dijo, todo en la vida se relaciona con el principio del espejo, que nos enseña que primero tenemos que examinarnos nosotros mismos para luego saber si podemos ser confiables o no. Espero que entendamos eso. Es muy importante. Antes de preguntar si alguien es confiable o no, es importante que tú te hagas una pregunta. ¿Eres tú mismo confiable o no? La confianza comienza con nosotros mismos. La confianza comienza contigo mismo. Es muy importante tener en cuenta eso. Quiero hablar de un segundo punto. Quiero hablar de la confianza no se divide. Hay personas que quieren dividir la confianza. Dice, yo soy confiable en esta área, pero en la otra no. Y eso no es factible. Alguien dijo que una de las realidades de la vida es que si una persona no es confiable en todo el sentido de la palabra, entonces no es confiable en ningún asunto. Yo como pastor he aprendido que cuando una persona te habla y no te mira a la cara, no es confiable tampoco. O cuando tú hablas con alguien y ese alguien no te mira a los ojos, esa persona no es digna de confianza. Hay algo escondido, hay algo que no es coherente en esa persona. Lamentablemente muchas personas hoy en día intentan dividir sus vidas en partes. Estas personas piensan que pueden tener varios grados de sinceridad. Ellos piensan que pueden negociar con sus valores de tal manera o de tal forma que no se les afecte el resto de sus vidas. Pero ni el carácter, o tal vez no piensan que les va a ¿cómo se dice? Afectar la confianza en sus vidas. Hermanos, las medias verdades no favorecen el factor confianza en nuestras vidas. O somos confiables o no lo somos. La confianza no se puede dividir en partes. Vamos a leer en Job capítulo 1, versículo 1. En Job capítulo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, cuando leemos sobre las calamidades y sufrimientos en el libro de Job, debemos recordar que vivimos en un mundo caído, en donde el buen comportamiento no siempre es recompensado y el mal comportamiento no siempre es castigado. Cuando vemos progresar a un bandido o sufrir a un niño, entonces pensamos que eso no es justo, y a lo mejor tengamos razón. Pero no hay que olvidar que el pecado ha distorsionado la justicia. El pecado ha distorsionado la justicia y está justificando las obras de este mundo cada día. Hermanos, Job nunca dividió su confianza en Dios. Él fue sincero en medio de las dificultades, hermano. Job pasó momentos muy difíciles, pero nunca pecó con su boca, dice la palabra de Dios. A través de su vida podemos ver que su fe en Dios fue justificada y recompensada. Cuando nuestras situaciones, hermanos, parecen que no tienen esperanza alguna, nuestra fe basada en las recompensas o en la prosperidad es una fe sin ningún fundamento.
Porque la fe debe ser construida en la confianza de que todo mejorará. Amén. La fe debe ser construida en la confianza de que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Vamos a leer en 1 Samuel 14:4. En 1 Samuel 14:4 dice: dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Hermanos y hermanas, ¿ustedes ya se sintieron cercados por el enemigo o han enfrentado terribles opresiones en un momento? Es una buena pregunta. No olvidemos que Dios nunca se intimida con el tamaño del desafío o del problema que nos está acechando. Dice, con Dios siempre hay recursos para resistir las opresiones y poder vencer la batalla. A veces perdemos batallas, es verdad. A veces perdemos batallas en el área personal, en el área laboral, en muchas otras áreas se pueden perder batallas, pero te quiero recordar una cosa. Como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo, nosotros podemos perder batallas, pero tenemos ganada la guerra. Amén. Porque Cristo venció en la cruz, nosotros somos más que vencedores también. La verdad es que nosotros no podemos adoptar un tipo de ética en los negocios, otra ética en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en las amistades, en la vida personal, y un tipo de ética diferente en el ministerio, en el servicio a Dios. Eso no puede ser posible. No, tú no puedes ser cristiano de viernes al domingo, por así decir una cosa, y el resto de la semana tener otro tipo de vida. O tú eres cristiano de tiempo completo o tú no eres cristiano. La palabra de Dios dice, capítulo 3 de Apocalipsis, cuando le da el mensaje por medio de Juan a las iglesias y habla sobre la iglesia en la Odisea. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en ese capítulo? Dice, es mejor que sea de frío o que sea caliente. Pero los tibios los vomitaré de mi estómago o lo vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. O es frío o es caliente. Pero tibio no, hermano. O soy cristiano o no soy cristiano. Pero aquellos que son cristianos por un tiempo y no son cristianos cuando llega el verano o cuando se van de vacaciones, nunca más se acuerdan de lo que Dios ha hecho en sus vidas y empiezan a vivir sus vacaciones como si fueran del mundo. Esos serán vomitados del estómago de Dios, dice la palabra. Hermanos, el carácter no opera de este modo. Si alguien te pide que le apoyen una mentira, piénselo muy bien, hermano, porque esa misma persona te mentirá 2 veces en el futuro a ti también. Hermano o hermana, lo que una persona está dispuesta a hacer con usted, que no sea la voluntad de Dios, también lo hará contra usted algún día. Quiero recordarles que el carácter de un individuo siempre se hace evidente en todos los aspectos. No se puede dividir la confianza en partes, en absoluto. O somos confiables o no lo somos. O somos cristianos o no somos cristianos, hermano. Un cristiano se llama cristiano porque hace la voluntad de Jesucristo, porque tiene características de Jesucristo. Amén. Yo quiero terminar este mensaje con una tercera parte. La tercera parte de mi mensaje sobre el factor confianza es: la confianza es como una cuenta de ahorros, mi hermano. Amén. Alguien dijo las siguientes palabras: la confianza es como una cuenta de ahorros. Necesitamos hacer depósitos continuamente si queremos que crezca. Existen momentos en que las cosas van mal y es ahí cuando necesitamos hacer uso de nuestra cuenta de ahorros de confianza, mientras que el resto de la cuenta se beneficia teniendo o creciendo en crédito de confianza. Les explicamos. Necesitamos construir nuestras relaciones en base a la confianza.
Las actitudes, las decisiones, los compromisos en nuestras relaciones, si somos cumplidos, si cumplimos con los compromisos, con la palabra que damos o las promesas que hacemos, entonces estamos ahorrando mucha confianza para en el momento en que pase una dificultad o una necesidad, entonces esa relación se sostiene porque dice, esta persona es confiable, yo conozco a esta persona porque esta persona le he visto la actitud o tiene un carácter de persona confiable. Vamos a leer en el Salmo 9:10. En el Salmo capítulo 9, versículo 9 al 10 dice, Jehová será será refugio del pobre, Vuelvo a comenzar, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Sí vio? Es bonito este mensaje. En el versículo 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Los que conocen a Cristo lo conocen por las promesas que Él ha hecho y Él ha cumplido. Conocemos el nombre de Él y eso hace que nosotros seamos mucho más confiables también. Dios nunca se esconde de aquellos que lo buscan. Pero eso no significa que no tendremos pérdidas, sufrimientos. Significa que estará con nosotros a pesar de las circunstancias. Amén. Iglesia, cada vez que vivimos algo negativo en la vida cotidiana, necesitamos acudir a nuestros fondos de ahorro personal en confianza. Cuando nos llega un acontecimiento inesperado en nuestras vidas, que no nos esperamos, que es desagradable generalmente, es donde nos vamos a dar cuenta si nosotros realmente tenemos confianza en Dios o en personas. O nos vamos a dar cuenta en el momento de la dificultad qué persona es confiable también en tu vida. Porque es muy fácil decir, yo te amo, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga cuando todas las cosas van bien. Pero cuando las dificultades llegan o en lo inesperado sucede, ahí nos damos cuenta en quién podemos confiar y si nosotros mismos somos confiables también. El problema es que cuando la persona experimenta muchas cosas negativas a la vez, también puede sufrir una falta de recursos en su propio carácter. De esta manera el resultado puede marcar el fin de una relación importante. Esta dinámica trabaja en cada área de la vida de una persona, sea laboral, familiar, matrimonial, no importa en qué área, esto trabaja de la misma manera. Si gastamos todas nuestras energías en una sola relación, entonces vamos a terminar, nos va a hacer falta energías para invertir en otras relaciones o situaciones de la vida. Si tú gastas toda tu energía en los amigos, no te faltará, te va a faltar energía para la familia tal vez. Si tú gastas toda tu energía en el trabajo, pues no vas a tener energía para ayudar en casa, en las necesidades. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si gastas toda tu energía en un problema personal, un problema que se te presentó, entonces también vas a tener problemas en el matrimonio, tal vez va a afectar tu matrimonio, porque no tienes reservas de confianza. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos que esas reservas de confianza crezcan y aumenten cada día más para el momento de la necesidad, hermanas. Es como un ahorro de dinero. Ahorramos algo de dinero para cuando haya una necesidad, una calamidad, un problema de algo que se averió, se dañó en casa, el carro se te dañó. Usted no va a sufrir mucho porque usted dice un momento, yo guardé o hemos tenido unos ahorros y esos ahorros nos van a servir para cubrir esta necesidad. Y así sucede con la confianza. Cuando nosotros confiamos en una persona o cuando nosotros somos confiables para una persona, cada vez que actuamos la persona, esa confianza, esa relación se alimenta más por la confianza. Y cuando lleguen dificultades, entonces esa confianza nos va a sostener y nos va a mantener a nosotros en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque hemos ahorrado confianza en nuestra relación.
La pregunta que podemos formularnos hoy es, ¿estamos haciendo depósitos constantes en nuestro carácter y nuestra confianza, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la familia, en el trabajo, en otras relaciones? Quiero terminar con este comentario que voy a hacer y quiero invitarte para que pienses un poco en tus relaciones más importantes, porque las relaciones requieren de una confianza digna que esté depositando constantemente un comportamiento que produzca nuevos depósitos de valores y de buen carácter. Hermanos, el factor confianza es indispensable en todas las áreas de la vida, pero cuando nos decimos ser cristianos, seguidores de Jesucristo, nacidos de nuevo y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenga la plena seguridad que vamos a adquirir un carácter mucho más confiable. Vamos a ser personas más confiables, vamos a ser padres más confiables, vamos a ser hijos más confiables y vamos a ser unos ciudadanos mucho más confiables. Esto es lo que tenía para esta tarde. Quiero, hermano, desearles un mejor día. El resto del día que queda, que sean bendecidos nuevamente. Gracias por el tiempo, gracias por su audiencia, por su participación, por sacar tiempo para escuchar estos mensajes. Guárdalo en su corazón, póngalo en la práctica, medite en la palabra de Dios, habla con Dios, que es el único que nos puede ayudar a crecer en este factor de confianza. Que Dios les bendiga, hermanos. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santos y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando canta
santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia y contemplar tu majestad y el resplandor. Rama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos y contemplar y el resplandor. Derrama tu amor y poder y contemplarte y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos. Oh. Santo, santo, tú eres santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Tú eres. Quiero verte, santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte, quiero verte, yo quiero verte. Sí, abre nuestros ojos, Señor. Y la próxima canción la voy a dedicar con mucho cariño y también con deseo de bendiciones a Armando Rincón, a Jesse Perota, Angela Crown, Natalie Merson y su familia. La voy a dedicar también a mi hermano, ese gran siervo de Dios, Antonio y Adriana Herrera. Tremendo mensaje de esta noche. La voy a dedicar también a la familia Dovale, para Gerald, Shudeska, Shudreili, Shubenkli, y también Judrek, Janine y Rienzo. Y la próxima canción es muy alegre.
tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, qué recuerdos, luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz. En cambio ahora yo puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Y vámonos pa' Colombia. La inspiración de mi canto, hoy lo eres tú, mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Tengo un Dios que todo lo puede, pero que tengo un Dios que todo lo puede. Llegó, la unción de Cristo. Mi vida es hoy tan diferente a mi vida de ayer. Ahora sí entiendo mi razón de ser. Ay, qué alegría. Ya no hay palabras como agradecer que me hayas dado una buena mujer y junto a ella poderte cantar. Mi Yari. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. No encuentro cómo expresarte lo que hay en mi corazón. No tendré cómo pagarte tanta grandeza, Señor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar. Tengo un Dios que yo alabo, un Dios que glorifico, un Dios que me da lo que la vida con el corazón. Amén, aleluya. Sí, tenemos un Dios que todo se puede. Bueno, vamos rápidamente porque tengo una lista muy larga aquí. Tengo aquí la familia Rechos en Bonaires. Saludos y bendiciones para Ronchi, Magali, Dayen, Dairina, Dairona y demás familia. También bendiciones y saludos para Varenia y Yuri Yanga. Bendiciones también y saludos para la familia Soleyana, para mi hermano siervo de Dios, Cedric Soleyana, mi hermana Geralda, para René y Camila, para Melanie y Steve, Nigel, Nigeli, Shermel y Rojan. Quiero enviar también bendiciones y saludos para tía Viola y toda la familia allá en Suecia, para Johnny, para Irene, para Leyan y Yasmin, la familia completa que nos está sintonizando desde Suecia. Saludos también y bendiciones para Iván Félida y Amarelis Dassets, Marco y Alejandra, Isaac y María, Tony y Yvette Johanna, y también para Adorable Salas. ¿Cómo está, Corosita? La extraño mucho.
Saludos también y bendiciones para Rosita Salas, y Natalia Dejón, Francisco Meralí Dejón, Ángelo y Naika Santiago y Patricia Iglesias y todos nuestros hermanos de la congregación La Puerta en Amsterdam Norte, Utrecht y Kampen. Para ustedes tengo la próxima canción. Y ahora lo nuevo de Unción Tropical. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. No, y no me lo dio. No, y no me lo dio. No, y no me lo dio. No, ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tienes tú, el mundo no te lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tienes tú, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tiene Tita, el mundo no se lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Dame el gozo, tú sabes. Y este gozo que tenemos nos lo dio papá. Gozo lo tiene Elizabeth, lo tiene Josué, lo tiene Yarimba. Yaciel también lo tiene. Bueno, seguimos el gozo, tú sabes. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el vicio no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, la bebida no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Y ahora todo el mundo con la mano arriba, alabando a Cristo y haciendo el grito de guerra. Ay, que yo estoy loco. Por Jesucristo. Estamos locos. Por Jesucristo. Loco, loquito, loco. Y loco por Jesucristo. Loco, loquito, loco. Y loco por Jesucristo. Esto es fruto de la vid, la iglesia más activa. Esto es fruto de la vid, la iglesia más activa. Si dices que tienes gozo, a Dios tiene que adorar. Si dices que tienes gozo, a Dios tiene que adorar. Ahora todo el mundo tiene que adorar a Dios. Tiene que adorar, tiene que alabar, tiene que adorar, tiene que alabar, tiene que adorar, tiene que alabar. Bueno, yo no sé qué clase de gozo tú tienes, pero mi gozo, ¿sabe quién me lo dio? ¿Y 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 quién me lo dio? Dame el gozo. Te lo dije, llegó la unción con canción. La unción de Cristo. Tú sabes. Bueno, y el gozo sigue. Y te lo digo una vez más, escucha, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando
Sí, ya casi vamos terminando la transmisión de esta noche. Tengo que decir dos cosas. Primeramente, que las últimas 2 semanas Dios hizo cosas muy hermosas. Mucha gente que estaba escuchando nuestras transmisiones el lunes en español por la noche y durante la semana las transmisiones en Papiamento. Dios tocó a sus corazones y Dios hizo cosas hermosas. Y hoy Dios puso unos versículos en mi corazón para la llamada y la coincidencia no existe. Que mi hermano Antonio Herrera habló sobre la confianza que debemos tener en Dios. Y justamente es el mismo tema que Dios puso en mi corazón para la llamada de esta noche. Y esta noche te quiero llevar a Isaías capítulo 49. Y ahí leemos en versículo 13 y 14 podemos leer: Canta jubiloso, oh cielo, clama, oh tierra, prorrumpan en canciones, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo y tendrá compasión de su dolor. Dios ha consolado a su pueblo. Es una promesa que Dios está haciendo aquí, por medio de la profeta. Dios va a consolar a su pueblo. Dios te va a consolar. Pero en el versículo 14 leemos: pero ellos dicen, mi Señor nos ha abandonado, nos ha olvidado. Y esta noche tengo una pregunta para usted que nos está escuchando. ¿Confías a Dios o tienes una desconfianza en Dios? Si estás, no, déjame decirlo así, si tienes una desconfianza en Dios, la pregunta es ¿por qué? Porque nosotros vivimos en pecado. Y como que vivimos en pecado, no vamos a confiar en Dios. ¿Por qué no podemos confiar a nosotros mismos? Porque somos inconfiables. Nosotros sabemos que somos inconfiables porque desobedecemos a Dios y vivimos en pecado. Por eso es muy difícil para personas que están viviendo en pecado para tener la confianza en Dios. Pero esta noche te quiero decir que Dios es confiable. Puedes confiar a Dios. Puedes poner tu vida en sus manos. Puedes tener la seguridad, la confianza, que cuando entregas a tu vida en la mano de Dios, que puedes estar segura que Dios va a procurar por tu vida, que Dios te va a cuidar. Y ahora te voy a llevar a versículo 15 y 16 de Isaías 49. Versículo 15 dice: jamás podrá la madre olvidar a su criatura y no amar a su propio hijo. Pues aunque eso fuera posible, yo no los olvidaré. Y versículo 16, miren, en la palma de mi mano he grabado su nombre, y ante mí tengo perpetuamente el cuadro de las derribadas murallas de Jerusalén.
Hemos empezado con la pregunta si tienes confianza en Dios. Si tienes desconfianza en Dios, es porque estás viviendo en pecado. Y cuando vives en pecado, sabes que no eres confiable. Y cuando sabes que no eres confiable, es muy duro, muy difícil para confiar a Dios también. Pero esta noche podemos dejar el pecado. Tenemos que dejar el pecado y confiar en Dios, porque Dios tiene tu nombre grabado en la planta de su mano. Puedes confiar esta noche que Dios no te va a dejar pasar por las aguas para que te ahogues. Dios no te va a dejar pasar por las llamas para que las llamas te tosten. A cambio, cuando vas por las aguas, no te ahogarás, porque Dios estará ahí para cuidarte. Y si pasas por el fuego, las llamas no te van a tostar. Es una promesa de Dios y Dios va a cumplir con su promesa. Por eso te quiero invitar esta noche. ¿Has oído la prédica de siervo de Dios, Antonio Herrera? ¿Has escuchado las palabras que Dios habló a tu corazón por medio de la música esta noche? Y estás oyendo esta llamada. Y Dios está tocando tu corazón esta noche. Dios te está diciendo, ven a mí, voy a procurar por ti. Pero tienes que dejar el pecado. Y si esta noche estás dispuesto para dejar el pecado, dar la vuelta, dar la espalda a todo lo malo, a todos tus pecados, y caminar a encontrar al Hijo de Dios, Cristo Jesús, la única manera por la cual puedes tener contacto con Dios es por el Hijo Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si esta noche estás dispuesto para decir, Señor, sí, he oído tu voz, tú has hablado conmigo y esta noche yo sé que tengo que dejar el pecado. Tengo que dejar el pecado para tener la confianza en ti. Voy a confiar en ti. Te aseguro, Señor, que voy a confiar en ti. Voy a poner mi vida en tus manos. Si tú eres esa persona, te invito para orar conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras. Diga, Señor Jesús, vengo ante ti. Y tengo dolor en el corazón. Porque estoy arrepentido. Porque sé que te he fallado. Reconozco que soy un pecador. Y esta noche me clamo a ti y te pido que vengas en mi vida, que vengas en mi corazón, que me laves con tu sangre preciosa. Tócame, Señor, de cabeza a pie, y dame una nueva corazón, dame una nueva espíritu, y lléname con tu amor y misericordia. Desde este momento, prometo que voy a cumplir con tus mandamientos. Dame la fuerza, Señor, para seguir en tus pasos. Amén y amén.
Y si has orado conmigo, te invito para tomar contacto con nosotros, para darte más información, para guiarte en el camino que Dios abrió para ti. Y esta noche te puedo asegurar que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y si tienes un testimonio, compártelo con nosotros. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Esta noche puedes esperar lo inesperado. Esta noche puertas van a abrir para ti. Y con esas palabras voy a clausurar la transmisión de hoy. Gracias por sintonizarnos. Que Dios le bendiga. Que tengas una bendecida semana. Mañana mi hermano Cedric, si todo va bien, va a continuar con las transmisiones en Papiamento. Y por lo que trata a mi persona, les digo chao, chao. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Y vamos a clausurar con esta canción. Y durante la canción, toma un momento. Habla con Dios, abre tu corazón. Deja que Dios habla contigo. Deja que el Espíritu Santo te toque. Sé que esta noche muchas personas fueron tocadas. Gracias, Señor. Muchas gracias por todo. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. ¡Cántaselo! Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Lo por venir, revelas hoy, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Esas palmas al aire. Rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento, yo sé que viene 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 mi rompimiento. Por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vean, me dice ahora, yo sé que hecho está. Lo aclamo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vean, me dice ahora, yo sé que hecho está.
recibo mi milagro esta noche. Yo recibo mi milagro